una edición estupenda, El arte de narrar. María Teresa Andrueto, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo Para estás? mí, más gusto para mí, Osvaldo. No. Muchas gracias por invitarme. No, primero, antes de hablar del arte de narrar, mañana inaugurás La Feria del Libro Infantil en el CCK a las 18 horas. La feria está sucediendo y es la tercera, hace muchos años que está la feria, pero es la tercera vez, el tercer año en el cual un autor es llamado a dar la conferencia inaugural. Bueno, y que has escrito tanto y que tenés un premio que es como el Nobel, ¿no es cierto?, vinculado con la literatura infantil y juvenil, sí, que es el premio Andersen. El premio Andersen, sí. Que es un premio muy importante. Así ¿no? así es, sí. ¿Cómo sí. fue recibir ese premio también? Bueno, ya fue en el 2012, la verdad que fue muy impactante, muy impresionante, me ha dado muchas cosas ese premio, traducciones, invitaciones y también una gran responsabilidad, sentir que, bueno, de algún modo algo de lo que uno hace sale hacia afuera y lleva consigo a otros. Me decía que me fascinó el arte de narrar y uno se pregunta, cuando alguien que trabaja permanentemente en la escritura escribe un ensayo tan potente como este, porque son varios ensayos, sí, son escritos en distintas épocas, pero tienen una unidad muy importante, que tiene que ver con la narración, que tiene que ver con la ficción. Por ejemplo, un capítulo que a mí me impactó muchísimo. Ella es poeta, por supuesto, ¿no es cierto?, además de novelista, por supuesto, y de tener muchos libros dedicados tanto a la niñez como a la juventud. Es un trabajo que ha hecho de toda la vida y la verdad que es muy, muy excelente ese trabajo. Pero pensaba en el poema y el silencio. Ese capítulo es impresionante. ¿Qué podríamos decir para quien está escuchando radio o viéndonos por streaming, ¿no? Claro, lo que pasa es que el libro reúne escritos que yo he hecho a lo largo de 10 años, de los últimos 10 años, porque, bueno, con frecuencia soy invitada, a hablar en distintos lugares, y en algún momento la invitación fue a pensar el silencio en relación con la palabra, y yo escribí ese texto que vos me decís que te gusta mucho. Lo que pasa es que la escritura, así como la música, se construye no solo con sonidos, sino también con silencio. En el caso de la escritura, la palabra y el silencio forman parte, en la poesía más que en ningún otro género, pero en general en la escritura así como los escultores, como Miguel Ángel decía que cavaba en la piedra lo que sobraba, uno podría decir que un escritor cava en la lengua y hace silencio alrededor de cierta escritura que aparece. Claro, en el libro vos decís que Miguel Ángel decía que el caballo estaba dentro del bloque, ¿no? Claro, y que él sacaba lo que sobraba. Bueno, diríamos que un poeta, un gran poeta, un escritor que trabaje, como me interesa a mí en lo que leo, la experiencia de la lengua en la escritura, también está cavando ahí, sacando lo que sobra, y así rodeando eso de silencio, para que pueda entrar el otro, el lector, porque si está todo dicho, el lector no tiene lugar, ¿no? El título es El arte de narrar, y hay todo un capítulo también dedicado específicamente al arte de narrar. Contanos. Sí, lo que pasa es que yo creo que para mí el relato está debajo de todas las formas artísticas, incluso de las que parecen menos, donde se nota menos, y donde nace una comunidad, nace un relato. El relato como una forma de los pueblos de decirse a ellos mismos quiénes son. Y en el caso de la literatura, esto por supuesto se complejiza en la literatura, en las literaturas contemporáneas, pero yo creo que en la literatura de un país, los escritores somos como hilos que se tensan, que se entrelazan para decirnos de mil maneras quiénes somos. Entonces, la narración resulta
me parece indispensable para la construcción de la identidad de un país y también para la construcción de la identidad personal. Porque bueno, cada uno de nosotros se relata a sí mismo una historia con alimentada, digamos, por múltiples relatos de otros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, bueno, lo que los psicoanalistas llaman la novela familiar, en la cual nosotros somos los protagonistas principales, ¿no? Cómo orada el inconsciente, ¿no? Claro. Cuando uno se conecta con una ficción. Claro, y esos relatos que son la realidad ficcionalizada, digamos, un poco más, en un vuelo un poco más alto o más bajo, más próximo o no a la realidad, eso también se alimenta de múltiples relatos de lo que otros nos contaron acerca de nosotros o de otros, relatos de familiares, de vecinos, de maestros, relatos que escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios. Y bueno, así como se construye eso en lo individual, creo que también en lo social. Por eso, bueno, uno a veces mira ciertos escritores con un cierto reconocimiento, o siendo leídos a lo largo y ancho del país o por fuera también. Pero la literatura de un país se hace con muchas escrituras, también con otras que a lo mejor circulan en sus pequeños lugares. Por eso me parece a mí muy interesante la diversidad de relatos, porque que provengan de distintos sectores sociales, geográficos, de distintas edades, épocas. Ese tejido, esa manta que nos cobija a todos. Te escuchaba en tu introducción, estos relatos que hoy están en riesgo de destrucción. Los relatos del cine, los del teatro, la construcción del relato de las ciencias, la literatura, la enseñanza, todo lo que ha hecho que este país sea un país singular, con su educación pública, con su salud pública, digamos, gratuita, inclusiva, con la riqueza de su arte, de su cine, de su teatro, con sus librerías, todo, sus investigadores, todo hoy está puesto en cuestión, está en riesgo de destrucción o ya en parte destruido. Uh-huh. Bueno, hoy hubo una muy importante movilización por el Garrahan, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo podés pensar en tocar el Garrahan? Claro, que es absolutamente esencial para salvar vidas, para construir historia, para que los residentes puedan tener la mejor formación quizás de Latinoamérica, lo mejor de toda América. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible. Sí, y escuchaba un poco antes de venir acá en las noticias, bueno, muchos de esos especialistas, médicos formados, maravillosamente formados, no llegan a un sueldo que esté en el límite, que supere el límite de la pobreza. Lamentable, por eso también hablar de literatura nos cambia, nos cambia hasta el ánimo, te diría, ¿no? Me acuerdo de Lengua Madre, ¿te acuerdas de Lengua Madre? Sí, me habías invitado, sí. En la tele, estuviste en la tele. Notable novela. Sí. Notable novela. Oh, gracias. Sigue circulando. Sí. ¿No es cierto? Sí, mis libros siguen circulando, bueno, casi todo lo que he publicado sigue. Aparece en el arte narrar muchos compañeros de ruta, ¿no? Como Juan José Saer, como Ricardo Piglia. Aparecen muchas mujeres. Reivindican en un momento, es cierto, una literatura en algún punto tuvo una época olvidada donde aparece Martha Lynch, donde aparece Silvina Bullrich, donde aparece Beatriz Guido, una posición de rescate también de narradoras que por distintos motivos, a lo mejor acusadas, entre comillas, por supuesto, de vender muchos libros. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, bueno, ese es un punto que a mí me interesa muchísimo, la escritura de mujeres y la construcción de una genealogía de escritoras que alimenta
las escrituras de hoy, porque hoy, bueno, quizás estamos en un momento favorable a la escritura de mujeres, pero esto, digamos, nadie nace solo, siempre hay una historia detrás. Y bueno, yo con otras dos mujeres dirigimos una colección de rescate de narradoras argentinas olvidadas en la editorial. En Edubin, sí. Es excelente, esa editorial es excelente. Sí, Edubin. Ahí, sí, con mucha pasión, con mucho esfuerzo, con mucho deseo también de rescatar esas escrituras, porque algunas de ellas han tenido, como vos decís, Marta Lynch, Guido, Bullrich, Silvina Bullrich, han tenido mucha, Siria Poletti, por ejemplo, han sido muy leídas en Elvira su momento. Orfé. Claro, pero Elvira Orfé tiene una escritura exquisita, pero aún muy leídas, no han quedado como en el canon, casi ninguna de ellas, siempre como reservadas como escritoras para otras mujeres, para escrituras para niños, escritoras románticas, o a veces cuestionadas por otras razones, justificadas o no, ligadas a sus posicionamientos políticos o a sus condiciones. Por ejemplo, estoy pensando en una escritora que se ha perdido bastante, Fina Warchaber, y ella, por ejemplo, pertenecía al Partido Comunista, pero no escribía en la línea del realismo socialista, entonces quedó fuera. Claro, por todas partes. Estamos conversando con María Teresa Andrueto, si te sumás ahora al programa por radio, por streaming, estamos conversando con María Teresa Andrueto y hablando de un libro que va a presentar en estos días, que es El arte de narrar. ¿Cuándo lo presentás? El sábado a las 5 de la tarde en la librería de Fondo de Cultura en la calle Costa Rica. Que es muy linda esa librería, sí. Muy linda, muy linda. Hay algo que me enteré aquí leyendo el libro, está todo marcado, yo lo miro porque está todo marcado. No, ningún honor, pero que desconocía, bueno, yo nunca sé nada de la vida del otro, ¿no? Trato de leerlo. En la dictadura te fuiste al sur. Sí, me fui al sur, yo cumplí 21 años cuando el golpe de Estado. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía una militancia en el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía, algo muy sencillo para la época, y visto desde hoy puede parecer absurdo que eso lo haya puesto a uno en peligro. Pero bueno, así era, sí, estuve un tiempo en el sur y después en Trelew, ahí hay algo que aparece en lengua madre, y luego volví a Córdoba, pero todos los años de la dictadura fueron muy duros para mí, sobre todo en el tema laboral, ¿no? De no poder dar clases, no poder trabajar en la docencia, bueno. Y vos decís, ella dice que solamente provenir de filosofía y letras ya era sospechoso. Por supuesto, sí, y estar militar en un centro de estudiantes, en una fracción de izquierda, bueno, todo eso era peligroso, sí, épocas muy duras. ¿Escribías? En esa época escribías. Sí, pero vos sabés que yo siento una diferencia entre escribir y ser escritor. Ser escritor como el momento en que uno decide hacer pública su palabra y empieza a trabajar para eso, para lograr la posibilidad de publicar y de hacer conocer lo que uno escribe. Yo durante la dictadura sí escribía, pero bueno, primero nada de eso sobrevivió por fortuna, y luego que nada de eso fue publicado, ¿no? Yo la escritura, como yo la entiendo, comenzó para mí cerca de los 30 años, hace justamente terminando la dictadura. Pensaba cuando leía el libro en la importancia de la literatura infantil y juvenil. Hay todo un tema en el libro vinculado con la escuela, con la lectura, con el flautista de Hamelin. Toma el flautista de Hamelin, contanos. Bueno, claro, porque lo que pasa es que, ahí hay una leyenda, pero esto que vos decías recién acerca de la narración, es que cada cosa
que contamos se alimenta de otra que estuvo antes y esa de otra que estuvo antes y así hasta el comienzo de los tiempos, ¿no? El flautista de Hamelin es una leyenda, un cuento, digamos, transformado en un cuento popular que casi todos conocemos, pero se alimenta de la Cruzada de los Niños, que es un hecho medieval en el cual digamos, se mezcla la ficción, otra vez, la ficción con la realidad, y es que al parecer había capturadores de niños o algunos, o adultos también, para ir a Tierra Santa a salvar el Santo Sepulcro. Entonces, al parecer hubo en ese capturar niños, hubo muchos niños muertos, abandonados, esclavizados, víctimas de abusos y demás. Y bueno, sobre eso se construye la leyenda del flautista. Fíjate cómo te quiere la gente, ¿no? Emma Díaz dice, qué maravillosa escritora es María Teresa Andrueto. Amé el cuento Todo movimiento es casualidad. Es un cuento tuyo, yo no lo leí o no me acuerdo. Bueno, es un cuento de un club de gordas antropófagas. Es un cuento que está en un libro de cuentos. En un libro de cuentos que se llama Cacería y es un libro de cuentos para adultos. Ana Paula, grandiosa y amorosa Tere Andrueto. Y pone un corazón. Grandiosa y amorosa Tere Andrueto. Y pone un corazón. Azul dice, alguna vez me hicieron leer El Anillo Encantado en el profesorado del Mariano Acosta. Mira. Te escucho en Nada del Otro Mundo. Sí, ya te voy a contar de eso. Maravilla este programa también. Saludos, Adolfito de Doncelar. Mirá. No sé. Mirá. Contame. Estás haciendo un programa. Lo que pasa es que yo tengo una columna radial, ves que te hago un poquito de competencia. Sí, muy bien. Una columna radial desde hace casi 10 años en un programa que se llama Nada del Otro Mundo. Los días viernes, el programa es un programa político y de noticias que sale de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Y al final del programa, el día viernes, yo escribo una historia, la grabo y la mando. Maravilloso. Bueno, mirá cómo te siguen. Bueno, Analía Teunenbaum, qué maravilla el refugio. Muchas gracias, Analía. Marité, lo mismo pienso yo. La cultura no es una batalla, la cultura enriquece y este desgobierno nos quiere ignorantes. Siempre los gobiernos fascistas te quieren ignorante, esto seguro. Por eso hay que refugiarse en los libros, es maravilloso, porque no te refugias para quedarte encerrada. Tomás potencia, que después eso se convierte en acción. Esa es mi opinión, ¿no es cierto? Así es, sí. Pensaba en la literatura infantil y juvenil. Sí. ¿No? Y en todo lo que has hecho, allí ya es casi inabarcable la cantidad. Sí, he hecho. ¿Cómo surge ese lugar? Vos sabés que, como todo, hay una frase que a mí me interesa mucho de Demócrito de Abdera que dice que todo está hecho de azar y necesidad. Mirá. Y bueno, hubo algo azaroso que, claro, combina. Salíamos de la dictadura, yo acababa de ser madre y no tenía trabajo, no tenía trabajo relacionado con lo que había estudiado, con los libros, que era lo que yo quería. Y bueno, el azar me conectó con un grupo de mujeres que estaba armando un centro de literatura para niños y jóvenes. Y yo de eso no sabía nada más que la colección Robin Hood que había leído de chica, pero bueno. Yo también, esa colección. Estaba Tarzán, claro, estaba Robin Hood, claro, El Príncipe Valiente, tapas amarillas tenía. La de tapas amarillas. Claro. Y bueno, formamos ese grupo, esa organización que se llama CEDILIG, Centro de Literatura Infantil y Juvenil. Yo estuve ahí un poco más de 10 años, después me retiré, pero sigue siendo de algún modo, sigue siendo una de mis casas. Y ahí aprendí mucho, ahí leíamos novedades, formamos maestros, estudiamos mucho. Nunca se aprende tanto
como cuando se enseña. Hay que aprender Claro, para enseñar. por supuesto, Y eso claro es. que sí, claro que sí. Así Y es. cuando hablas del narrador, ¿no? De lo importante que es quien está contando el cuento. ¿Cómo funciona eso en tu literatura infantil y juvenil? Bueno, en todo lo que escribo, para mí lo más importante es la construcción del narrador. Así como para un actor es meterse en ser ese personaje, para mí, en el caso de la narrativa, es ser quien cuenta. No tanto ser ese punto de vista desde el cual se cuenta una historia. Entonces, porque cuando uno escribe, lo que hace, o por lo menos a mí me pasa, es vaciarse de sí para darle la palabra a un otro posible, e intentar mirar desde ahí. Por eso a mí me parece que la narrativa es muy inclusiva, porque porque cuando uno lee no tiene otro lugar para ingresar a un relato que aquel donde quien escribe lo puso. Entonces, bueno, cuando uno lee es ese que cuenta. Hablas de un tiempo verbal. Era el pretérito indefinido, ¿era? Sí, ¿no? Sí, está claro, porque el pretérito indefinido es el de los cuentos tradicionales, los cuentos maravillosos, ¿no? Porque lo que pasa es que la humanidad solo supo contar en una tercera persona omnisciente, y en ese pretérito indefinido, que es como impreciso en el tiempo y en el espacio. Y contó así hasta finales de la Edad Media. Cuando se rompe la concepción teocéntrica del mundo, también se rompe ese único modo ficcional de contar y empiezan a aparecer distintos narradores. Es interesante ver cómo algo se quiebra ahí en la humanidad y se complejiza, ¿no? Porque antes de eso no había por ejemplo, una primera persona ficcional. Solamente aparecía la primera persona para contar algo que le había sucedido realmente. Entonces, ese desplazamiento, esa ruptura, creo que sin ese quiebre no existiría el Quijote, por ejemplo, ¿no? Distintos modos de ver algo. Que lo que vemos pueda ser visto de distintas maneras por distintas personas o personajes, es algo que sucede hacia el final de la Edad Media recién. Bueno, uno cuando piensa en ese cambio, porque es un cambio gramatical casi. Claro, claro. Y es un cambio de mundo. Filosófico, y es un cambio, filosófico, es como claro, cambiar el mundo. Claro. Fíjate, tocas la gramática de otra manera y cambias el mundo. Sí, así es. Ese es el lenguaje, esa es la potencia también del lenguaje, ¿no? Sí. Pensaba en qué dirá mañana en el CCK, que ahora le llaman Palacio de la Libertad, ¿por dónde va a ir ese discurso? ¿Por dónde va a ir? Bueno, en este mundo tan complejo, en la situación en nuestro país y en el mundo también, bueno, yo ahí estuve viendo como algunos relámpagos de esperanza para seguir, ¿no? Un poco alimentada con esto de las luciérnagas de las que hablaba Pasolini, que después Pasolini hablaba del dolor de que ya no hubiera luciérnagas, y Didi Huberman toma esa metáfora, digamos, o lo toma como metáfora y habla de estos relámpagos de luz en la oscuridad. Bueno, me gustaría encontrar algunos relámpagos de luz en la oscuridad del presente. Claro que sí. ¿Esto es mañana a qué hora? Mañana a las 6 de la tarde, ahí, en ese 6 de la tarde. Sí. ¿Qué novela estás escribiendo? No, estoy con unos cuentos ahora, pero bueno, todavía, qué sé yo, tengo 3 cuentos y unos borradores, eso, bueno, se va haciendo, pero siempre
lentamente, por capas, en medio de otras cosas como estas otras. Bueno, acá hay un capítulo también muy que sirve para pensar, que es lectura y escuela, ¿no? Sí, bueno, decir, claro, porque ese ¿cómo es uno, hacemos? ¿Cómo claro, hacemos? Claro, porque ese es uno de los, bueno, ese ha sido mi trabajo mucho tiempo, y también porque voy mucho a escuelas como autora, y nunca, como he estado del otro lado, entonces nunca abandono ese lugar de aprendizaje que la escuela tiene para el que está como alumno y para el que está enseñando. Como dice Guimarães Rosa, dice que maestro... Nada menos que Guimarães Rosa. Sí. Yo me acuerdo cuando leí El Gran Sertó Veredas, yo tenía 20 años, creo. Sí, impresionante esa ¿Cómo obra? me impactó esa obra? No, por favor. Tremenda. Y él dice que maestro no es quien siempre enseña, sino quien de pronto aprende. Claro, entonces, claro. Bueno, a mí me parece, bueno, la escuela, ¿no? La escuela, que es eso que nos ha distinguido como país también. La escuela como ese lugar por donde pasamos todos, sobre todo primaria. La escuela pública. Claro, la escuela pública, y aun cuando fuera, bueno, todos vamos a la escuela, todos pasamos por esa primera formación. Entonces ese lugar es también muy importante para aprender a construirse uno como lector, ¿no? Bueno, hay muchos mensajes. Tere, qué lindo, Tere, qué lindo siempre escucharte. Con Osvaldo Quiroga un lujo, gracias, muchas gracias, ¿no? La gente te quiere. Me quieren, sí. Mucho, ¿eh? Sí, vos sabés que sí. Hola, mi hija, dice María Pía, mira lo que dice. Mi hija, a los 5 años, después de haber escuchado El árbol de lilas sí. en el jardín, pidió de regalo a unas tías un libro de María Teresa Andrueto, así textual, y le regalaron Solgo. Así es. Es hermoso escucharla hablar de cómo contamos historias, además de leerla. Soy María Pía. Pero mira qué mira, mensajes. ¿ves cómo? Mira qué mensajes. Vos sabés que uno escribe para ser querido, así que... Bueno, hoy fui a la marcha, nos dice Inairan, dice Inairan el nombre. Hoy fui a la marcha, volver cansado pero feliz de estar, y ahora la Andrueto. Gracias, dice Inairan desde El Pato. El Pato será una localidad, ¿no es cierto? Entiendo. Mirá vos. Desde Córdoba. Buenas noches, Osvaldo, desde Córdoba. Córdoba, mirá. En este momento, Córdoba. Osvaldo, gracias, dice. Por tremenda invitada, la Tere Andrueto. Una genia, dice Raúl de Córdoba. Hoy escuchando desde Santiago del Estero. Mira vos, desde Santiago del Estero. ¿La Tere? ¿Te dicen la Tere? Sí, me dicen la Tere, Tere para todo el mundo. Y vos sabés que en mi pueblo, yo vivo en un lugar semirural, pero a 5 kilómetros está Unquillo, un pueblo cerca de Córdoba capital. ¿Vivís cerca de Unquillo? Vivo cerca de Unquillo, a 5 kilómetros de Unquillo. Y en Unquillo, la biblioteca popular, que se llamaba Biblioteca Popular Sarmiento, ahora se llama Biblioteca Popular Tere Andrueto. Muy bien, has donado libros. No, ellos... Bueno, sí, les regalé algunos, pero siempre... no es por eso. No es por eso. No, yo sé, es por vos, sí, obviamente. es porque, como hay muchas bibliotecas que se llaman Sarmiento, la CONAVIP había instado a que buscaran, gente de la zona, y bueno, ahí estoy yo. María Teresa Andrueto presenta este libro maravilloso, El arte de narrar. ¿Qué día, qué hora? El arte de narrar, el sábado a las 5 de la tarde, en la librería de Fondo de Cultura, que es en la calle Costa Rica 2800. Sí, frente a la plaza, frente a esa plaza hermosa que tiene, no me acuerdo el nombre, me sale, no, me voy a equivocar. Pero es una plaza en Palermo. María Teresa, un placer. Muchas gracias, Osvaldo, por invitarme. No. Has hecho que me olvidara de que estábamos saliendo, que al aire. Gracias. Esto es El Refugio, hay mucho material, y hoy en vivo Los Amados, aquí en el estudio el grupo Los Amados. Además, por supuesto, de Marcelo Subioto, cine, teatro, mucho material en nuestro programa. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.